Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Daniel Santana y en esta ocasión voy a presentarles un tema pues muy interesante que tiene por título ¿Cómo dormimos los mexicanos? Yo soy colaborador e investigador en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM que está en el Hospital General de México. Esta es una pregunta pues la verdad por demás interesante y fue muy divertido y encontrar y recopilar información para contestar precisamente esta pregunta. Y lo que vi es que la información es abundante y la podemos ver desde diferentes puntos de vista. Tengo aquí estas figuras que son como típicas del mexicano durmiendo, que es como una idiosincrasia con la cual pues a veces nos identifican no tan favorablemente. Nos podemos referir a poblaciones en particular como este bebé hermoso que está aquí. Podemos preguntarnos cuánto es el costo del sueño para los mexicanos, qué características clínicas podemos tener o qué características estadísticas, poblacionales o epidemiológicas tenemos los mexicanos respecto a nuestro sueño. Y haciendo una búsqueda muy interesante, por ejemplo, esta reportera Estefanía Camacho hizo una investigación, obviamente en su área, sobre las idiosincrasias del sueño utilizando una aplicación mediante smartphones, comparando los hábitos de sueño de diferentes países. Y yo creo que a todos los mexicanos nos interesa saber cómo dormimos respecto a a otras grandes urbes, a otros países. Por ejemplo, en Japón duermen 7.5 horas, igual que en Singapur. Pero, por ejemplo, Alemania duermen 8.1 horas. ¿Cuánto dormiremos los mexicanos? Los mexicanos dormimos alrededor de 8 horas. Sin embargo, tenemos una característica diferente. México está entre los 10 países que más tardan en dormirse porque nos dormimos tarde a las 11:30, pero también nos despertamos tarde. Entonces, pues esta imagen que vemos acá, ¿qué representará? Que los mexicanos respecto a otros iniciamos el día más tarde, bueno, pero también acabamos mucho más tarde. Entonces, estas son algunas de las diferencias que podemos encontrar con, con otros países, con otras culturas, por supuesto. Es importante recalcar que el sueño depende mucho de la latitud, de la cantidad de luz, de la urbanización, de las características del país. Es decir, el sueño es algo muy dinámico, no es algo que se escoge eh, tan sencillamente y además es algo que evoluciona. Y de eso les voy a hablar un poquito. Fíjense que en otra reportaje que hicieron en internet, hicieron varias preguntas precisamente en 2017 de cómo dormimos los mexicanos para ver estilos de cómo dormimos. Resulta que el 14% duerme de 4 a 6 horas y dirán, 4 es muy poco, pero 6 probablemente también. 6 a 7 horas ya es como un sueño pues más o menos reparador y el 43.5% de las personas encuestadas duermen esta cantidad de horas, mientras que entre 7 y 8 horas, que ya es algo, pues, digamos, sano, el 37.5% de los encuestados. El 5% duerme más. Tendrán alguna razón, más cansancio, más tiempo. Es decir, estas cifras nos pueden arrojar muchas preguntas de cómo dormimos y cuánto tiempo dormimos. ¿Cómo dormimos? ¿Con quién nos gusta dormir? Fíjense que el 8% duerme con su mascota. Y háganse las preguntas que quieran, imagínense, o si son alguno de ustedes, ¿en qué condiciones una persona duerme sola? 43%. 49% de los encuestados duerme con una pareja. No estamos hablando de si esto es un bueno o mal sueño con la mascota, si uno disfruta más la libertad de dormir solo o la compañía. Sencillamente son los porcentajes de cómo preferimos estilos de dormir y cómo nos acomodamos en nuestra cama. Eh, de forma de estrella, es decir, así como las piernas y los brazos extendidos, el 2.6%. No sé si serán los que duermen solos. Posición fetal, 12.5%.
boca arriba, casi el 13%. Más gente duerme boca abajo que boca arriba, 26.7. Casi tres, más bien más de tres veces más que boca arriba y mucho más que de lado, de boca abajo, dormimos de lado. No sé ustedes, pero por ejemplo yo me ubico en la gran mayoría de las personas que duermo de lado. Y es chistoso porque esto es algo que compartimos, es decir, el sueño es algo, no es tan individual, no es tan único como a veces uno piensa. Uno podría pensarlo al ver estos datos. Y somos gente que dormimos, como les decía, en cierta forma dependerá de cuánto calor hace, de cuánto no, de cómo es nuestra vivienda. Al 11.7% de la gente encuestada le gusta dormir fresco. Yo soy de los que se echan muchas cobijas y estoy dentro del 30%, 29.7%. Y los que se adaptan, a veces sí, a veces no, es la gran mayoría, el 58.6%. ¿Utilizas almohada? El 26.1% le gusta dormir sin almohada o con almohadas delgadas, almohadas gorditas, mulliditas, 35.1%. Y con una almohada irrelevante, el 40%, 38.7%. Los mexicanos, ¿cómo seremos? Tempraneros, ya decíamos hace rato, fíjense que es interesante por diferentes formas. Eh, en una aplicación las personas responden a qué hora se levantan y en una encuesta directa, ¿no? Con preguntas hechas de manera personal e individual, coincide. Resulta que el 14.9 de las personas, por ciento de las personas se levanta temprano y salimos como que nos levantamos relativamente tarde. Algunos son adaptables según la situación, a veces temprano y a veces tarde, pero la mayoría, el 47.7%, le gustan las actividades en la noche. Entonces, fíjense, en dos fuentes distintas, en dos momentos distintos, con dos intenciones distintas, coincide la información, al menos esta. Esta regularidad que tienen los datos es algo interesante porque nos da certeza, nos da confianza, nos permite tomar decisiones, hacer aproximaciones. Pero esta es una manera de abordar el tema, ¿no? Como les decía, les puse al principio, podemos preguntarnos cómo dormimos los mexicanos de muchas formas. Esto es más como un breviario cultural hasta aquí, pero no siempre se hacen las preguntas de esta forma. ¿Y cuándo empezaron a hacerse las preguntas de una manera más formal, buscando un objetivo? Cuando uno ya se hace preguntas respecto al sueño de una manera estructurada, ¿no? Tratando de responder algo, de investigar algo, de describirlo y comunicarlo, y cuando se hace en grandes poblaciones se llama epidemiología. Y esto en el sueño empezó a ocurrir hace 80 años, dice este autor, Mark Partinen, eh, con un investigador en Inglaterra, Clement Dux. Y su pregunta fue muy simple. ¿Cuántas horas duermen los niños? ¿Por qué le interesaba? ¿No? Habría que leer precisamente su reporte y su metodología, porque obviamente un siglo antes a la fecha, pues ha evolucionado muchísimo la investigación, muchísimo las técnicas, todo para un refinamiento, para tener mayor precisión, para tener mayor exactitud, como les decía, para tener mayor confiabilidad y confianza en los datos. Pero este es un tema, pues, relativamente nuevo. Sí, se hizo mucha investigación en el siglo pasado para responder esto de cómo dormimos o por qué dormimos o qué nos hace dormir, qué nos hace no dormir. Cuando uno busca de forma intencionada y ordenada en bases de datos especializadas cómo ha evolucionado la investigación en el sueño y por lo tanto cómo dormimos, y uno pone términos como incidencia, prevalencia, es decir, cuántos casos hay, cuántos nuevos casos hay, sobre trastornos de sueño, trastornos del ritmo circadiano, ronquido, apnea, apnea obstructiva, insomnio o parasomnias. En los años 70 había 50 publicaciones en el mundo. Curiosamente, para los 80 ya habían subido a 110.
que son muy pocas, comparado con otros temas, por supuesto. Para los 2000 eran 300 publicaciones las que se hacían al año. Y es curioso porque pues se considera que la epidemiología del sueño es una rama de la salud pública clínica muy nueva. Y la verdad sí, la verdad es que a partir de estas fechas cobró una importancia excepcional la investigación sobre el sueño. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué hace 80 años era solo como una curiosidad? ¿Cómo dormirán los niños? Y ahora ya se hacen preguntas muy específicas. Esto me refiero a temas poblacionales, porque la parte de la neurobiología del sueño, de la clínica del sueño, siempre se ha investigado, siempre ha habido gente muy talentosa y brillante haciéndose preguntas y contestándolas. ¿Qué pasa con el sueño? ¿Qué pasó en la década de 2000 a 2010? Fíjense que el sueño, comparado con otras alteraciones como la obesidad, el tabaco, la actividad física, la osteoporosis, pues empezó a ocupar un lugar. Resulta que algunos trastornos del sueño, ¿no? Se empezaron a volver relevantes. ¿Cuál es el más relevante, el más común? Pues el insomnio, la falta de sueño. Y fíjense cómo de 2000 a 2010 el número de publicaciones subió. Si hacemos el acumulado de esto, pues es una cantidad impresionante de información. Es decir, casi que si uno tiene una curiosidad o una pregunta específica respecto al sueño, muy probablemente vamos a encontrar una respuesta eh, de a una pregunta de investigación, quiere decir a un método, quiere decir a algo que tiene cierto grado de veracidad y de certeza. Pero resulta que el sueño, y en particular el insomnio, es el tema que más se estudia. ¿Qué pasa y por qué empezó a cobrar importancia, no solo en México, bueno, en todo el mundo? En este estudio se comparan pues dos diferentes momentos de 1960 a 1989 y del 90 al 2013, cada uno con su marca. Los puntos blancos son el estudio primero y la segunda parte del 90 al 2013 son los puntos negros. Y fíjense por edad en la parte horizontal comparado con la parte vertical, que es cuánto tiempo duermen, cómo tenemos una tendencia negativa conforme van aumentando los años. Esto ya se sabe, pero ha habido un cambio. Se sabe que los viejos duermen menos, que los bebés duermen muchísimo. Y esto ya se ha establecido. Hay muchísimos estudios para saber cuáles son las horas apropiadas para dormir. Pero fíjense que aquí es muy importante ver cómo los puntos negros empiezan a tener una línea más inclinada hacia abajo, la línea firme contra la punteada. ¿Qué quiere decir toda esta nube de datos? Y les puse aquí una grafiquita que es parte de los métodos que se usan actualmente para estudiar el sueño, que es la estadística. Lo que se hizo aquí fue un cálculo para predecir, para explicar también. Quiere decir que aquí hay una tendencia a dormir menos conforme ha aumentado la edad. ¿Por qué? Resulta que en los 70s, estos son las franjas normales. Estas líneas que ustedes ven sería lo que se espera o donde se agrupan los datos. Y fíjense que en los 70s muy pocos datos estaban dispersos. Hacia abajo tenemos poco tiempo de sueño y hacia arriba más tiempo de sueño. Acá arriba son 6 horas y acá arriba son 3. Fíjense cómo, conforme han aumentado los años, en los 80 se empieza a ver una tendencia fuerte a no dormir, en los 90 mucho más en los 2000, más en 2010. Si siguiéramos la línea, hiciéramos una línea como en la representación anterior, veríamos que para este 2020 y sobre todo con la situación que estamos viviendo, las horas de sueño son mucho menos. ¿Qué significa esto? Que algo está pasando
en diferentes contextos cuyo resultado es que las personas dormimos menos. Y esto es relevante porque el sueño se asocia a muchas cosas, a la salud, al rendimiento, al bienestar. Es una de las partes importantes del bienestar y de la salud. Pasamos, fíjense, de hacer preguntas curiosas con métodos creativos a una parte de las preguntas del sueño de forma más, digamos, como seria, científica, ¿no? Y esto ha dado lugar a que, pues, definamos las respuestas y hagamos preguntas como, ¿qué es un trastorno del sueño? ¿No? Y esto nos lo podrán responder nuestros expertos de forma muy detallada, pero de manera general, fíjense que son alteraciones en general relacionadas al proceso de dormir. ¿De qué tipo? Las que interfieren con el inicio del sueño, con su continuidad, con su mantenimiento para despertarse, tener efectos al día siguiente de cómo dormimos. ¿Y qué nos hace dormir bien? ¿Qué nos hace dormir mal? Eh, Les puse esta diapositiva precisamente como para pensar que uno puede refinar la pregunta. Tengo problemas de inicio de sueño, pero soy hombre y tengo cierto peso. ¿Mi edad influye? Oiga, pero vivo en el campo. Tengo un trabajo muy estresante. ¿Hay una respuesta específica para mí? ¿La tiene? Cuando uno le pregunta a los expertos, por ejemplo, en la clínica del sueño tenemos, pues la verdad, la fortuna de tener expertos con grandes trayectorias, mucha experiencia. Podemos preguntar cosas muy particulares como ¿qué es esto del síndrome de piernas inquietas? Es la gente, como ustedes ven aquí en el dibujito, que en la noche tiene la necesidad de mover sus piernas. ¿Por qué? Preguntémosle al experto. El punto es que esto hace que la persona no duerme, fíjese, tiene insomnio, puede tener otras alteraciones físicas, probablemente dolor, como dice aquí, tensión muscular, calambres, y esto le afectará la manera en la que piensa, en la que se concibe, se considerará alguien especial, alguien raro, le costará trabajo concentrarse al siguiente día, seguramente sí, pero fíjense cómo ya una persona que tiene una alteración particular a alguien y encontrar una respuesta. Esto es muy bueno porque casi siempre tenemos como datos curiosos, pero ya si uno tiene una preocupación particular, es importante que haya quien se la responda. Otro grupo, otra sección de los expertos de acá de la clínica, cuando se les hacen preguntas sobre, por ejemplo, si el sueño es reparador o cómo dormimos, dan datos que realmente son muy interesantes. Por ejemplo, hace unos años se le preguntó a uno de nuestros expertos qué cantidad o qué porcentaje de la población en México duerme mal. La respuesta, la verdad, es que es mm, preocupante. 45% de la población adulta duerme mal. Somos un país que sufre por el sueño, si lo quieren ver así, pero además no nada más esto, ¿no? Es el principal motivo de consulta, es decir, oiga, pues duermo mal y le comento a mis familiares y me dicen, pues haz esto, haz lo otro, pero sigo durmiendo mal. Y entonces pues voy con alguien que sabe más o que yo veo que duerme bien y me dice tips, haz ejercicio, come sano, tranquilízate, pero sigo durmiendo mal. Y entonces pues ya le pregunto a un especialista y me dice, pues vete a una clínica del sueño porque ahí tienen las respuestas, ellos te van a ayudar. Y eso es lo que se registra aquí, el motivo de consulta. Pero fíjense que hay mucha gente que no consulta, no pregunta. Esto es una invitación también a que, a que hagamos una difusión de que es importante preguntarle a los expertos. Y resulta que de las personas que acuden a la clínica del sueño porque tienen mala calidad del sueño, ¿no? El 45%, ¿no? Es, es la que acude, ¿no? Y es el principal motivo de consulta. ¿Qué encontrarás ahí? Una explicación de, pues sí, mira, duermes mal por esto. Resulta que hay cerca de 100 enfermedades del dormir. Yo creo que sí necesitamos
tener como herramientas muy particulares para que precisamente nos puedan atender. Fíjense, uno piensa, pues es porque estoy preocupado. Bueno, esa es una de las causas. Es que me despierto a medianoche, ¿no? Es que tengo mucho calor, ronco. No, oiga, ¿y todo eso qué le hago? ¿Tiene nombre? Sí, claro. Seguramente, ¿no? Tendrás algún diagnóstico, es decir, una respuesta, saber qué tienes. Y por supuesto, te ayudarán a saber cómo resolverlo. De los expertos pasamos a las encuestas nacionales para saber cuántas horas duerme el mexicano. Y cada año, bueno, no ahorita cada año, pero eh, cada 6, cada 3 años se hacen encuestas de salud. En 2016 se preguntó, una de las preguntas es ¿cuánto tiempo duermen los mexicanos? Lo recomendado para adultos entre 40 y 60 años es de 7 a 9. Es decir, esta columna que vemos aquí. Menos de 7 horas es malo, falta de sueño. Más de 9 es malo, también en exceso de sueño. Las personas que están en estas dos columnas, de menor de 7 y más de 9, tienen mala calidad de sueño, seguramente. Fíjense, se les preguntaron al equivalente de 46,000 personas, y es que es el 65%, ¿no? Equivale al 65% de la población, perdón. ¿Quiénes duermen entre 7 y 9? Pues ahí se van hombres y mujeres, ¿no? ¿Quiénes duermen menos de 7 horas? Las mujeres duermen un poquito más que los hombres. Los hombres duermen menos. Fíjense, 31.4 contra 25.8. ¿Quiénes son más dormilones, hombres o mujeres? Las mujeres duermen en esta encuesta, duermen un poquito más, bueno, no un poquito, 3% más que los hombres. ¿Quiénes duermen más? Los adultos jóvenes, los adultos casi maduros y los adultos mayores. ¿Quiénes duermen más? Eh, en mejor cantidad, sus horas adecuadas. Pues los de 20 a 40 años. Después empiezan a disminuir conforme aumenta la edad, pero dentro de los que duermen menos, que quizá es las preguntas a donde debemos enfocarnos, los que duermen menos son los de 41 a 60 años. Y más o menos antes y después, ¿no? Entonces, fíjense, acuérdense de las primeras diapositivas. Empieza a haber un declive en la cantidad de sueño. Estos serían los que están en la parte inferior y estos serían los que están en la parte superior. Yo decía, pero yo vivo en el campo. Ah, pues mira, tú eres de los que duerme mejor, 72% contra 63%. La gente del campo duerme mejor. Los que duermen menos viven en la ciudad. Los que duermen más viven en el campo, curiosamente. Yo soy de la Ciudad de México, allá trabajo. Entonces yo pertenezco a este grupo. Y entonces el 56.1% por región duerme adecuadamente. ¿Y dónde se duerme mejor? Pues en el centro, ¿no? En el sur. En el sur del país es donde mejor se duerme. ¿Dónde se duerme peor? En la ciudad. ¿Dónde hay menos efecto de deprivación de sueño? En el sur. Tendrá que ver otras cosas como el IMC. Fíjense que aquí hicieron una comparación, le preguntaron a estas personas también cómo está su peso, si son normales con sobrepeso, si tienen obesidad. Este es un dato relevante, pero no para las horas de sueño, al menos en esta encuesta, porque al hacer una comparación se encontró que no hay diferencias cuando se cruza con este dato. Em, Haciendo preguntas más específicas a grandes poblaciones, si vemos aquí la calidad de sueño, ¿no? La calidad de sueño es de regular a muy buena en el 89%. ¿Quiénes duermen mejor? ¿Hombres o mujeres? Pues ahí se van. 99 de hombres, 88.3 de mujeres. ¿Quiénes tienen de regular a mala? El 10% de la población.
de los cuales las mujeres tienen peor calidad de sueño comparado con los hombres en casi 2%. Dificultad para dormir el 37% de los mexicanos y el 41.8% de las mujeres contra el 31%, 10% más. Las mujeres tienen dificultad para dormir. ¿Quiénes se ayudan para dormir? ¿Quiénes usan algún medicamento tipo hipnóticos? Pues las mujeres tienden a tomar como, pues, más soluciones. El uso de hipnóticos no siempre se utiliza por prescripción, ¿no? Pero quiere decir que hay gente que necesita ayuda y son más las mujeres, pero el 4.5% de la población utiliza, ¿no? Alguna ayuda para dormir. Y el insomnio, que es, como les decía, uno de los grandes males de nuestra sociedad moderna, está presente en el 18.8% de la gente. ¿Qué significa esto? Que casi 19 de cada 100 personas tienen problemas para dormir, para iniciar el sueño, para mantenerlo o se despiertan antes. ¿Y quién tiene más problemas? Los hombres a las mujeres. Las mujeres. ¿Qué quiere decir aquí? Que en general la calidad del sueño es peor en las mujeres que en los hombres. ¿Qué repercusiones tiene? ¿No? Por ejemplo, en síntomas nocturnos. ¿Cuántos roncan? 48.5% de los encuestados. ¿Y cuántos tienen apneas? El 5.5%. ¿Cómo percibimos nuestro descanso? Fíjense, de estos miles, este porcentaje percibe el 30% que no descansa. Tiene fatiga durante el día el 32% y tiene somnolencia mientras conduce el 5.2%. Esta pregunta es chistosa porque pues, yo pienso que las mujeres conducen menos y por supuesto tienen menos reporte. Pero ¿a quién le va peor? ¿Quiénes tienen menos percepción de descanso? Pues las mujeres se sienten más cansadas. Curiosamente hay coincidencia entre este y este. Y fatiga durante el día, pues también las mujeres, 36% contra el 28%. Pues fíjense cómo la mala calidad del sueño sí nos impacta en el día. ¿Quiénes se la pasan más mal en la noche? Las mujeres. Y durante el día, las mujeres. ¿Tiene algo esto que ver con, por ejemplo, el riesgo alto de SAOS, que es una alteración de sueño después del insomnio, la más común? Sí, cuando uno pregunta, roncas, fuerte, y cuántos días a la semana molestas a otra persona y tienes apnea, se forma una categoría en donde el 34.5% pertenece a esta categoría, es decir, tiene estos factores, que son factores para desarrollar una enfermedad, el trastorno del sueño. Cuando además de esto se pregunta, ¿descansaste o no descansaste? El 22% dice, no descanso, fíjate, que es otro factor de riesgo para tener esta alteración del sueño. ¿Y tiene algo que ver con tu presión arterial, tu sobrepeso? Pues sí, fíjate, el 40.5%, ¿no?, de las personas encuestadas aquí tienen riesgo de tener una alteración distinta al insomnio. Este es un método poblacional, estructurado, dirigido por el gobierno. Cuando se hace de manera institucional o particular en algún centro de investigación, las cantidades son mucho menores, pero las estrategias son más certeras. Por ejemplo, en 2018 se le preguntó a casi 2,000 adultos, de los cuales el 64% sí respondieron, todos adultos entre 18 y 65, diferentes preguntas sobre el sueño. ¿Qué se encontró? Fíjense, hace ratito yo les puse. El 18.8% de la población, de acuerdo a la ENSANUD, tiene insomnio, pero en esta hay una diferencia espeluznante. 39.7% de los encuestados, es decir, del 64.5% de 1933 personas, tiene insomnio. 40%. Es el doble en la Ciudad de México. ¿Tienes mucho sueño en el día? Sí, claro. 21.5%. Oye, ¿respiras mal mientras duermes? ¿Roncas? El 7.7%. Sí.
te han dicho que te quedas como sin aire, como que te ahogas, el 1.3% tiene posiblemente apnea obstructiva del sueño. Piernas inquietas, el 4.4%, perdón. Roncas, el 10%. ¿Tienes alguna alteración como la narcolepsia, que te quedes dormido así como en menos de 15 segundos? El 0.9%. Se te sube el muerto, tienes parálisis del sueño, 13.2%. ¿Usas algo? Sí, 1.2%. ¿Qué usarán? Quién sabe, ¿verdad? Hipnóticos. Las tasas de prevalencia de estas alteraciones de sueño son mayores en mujeres, mientras que el ronquido fue significativamente más frecuente en hombres. Los hombres hacemos mucho ruido para todo, incluso para dormir, pero fíjense que es consistente la información. Quienes más sufren, hasta donde vamos, de sueño son las mujeres. ¿Y los niños? ¿Quién le pregunta a los niños? Es poca la información respecto a las estadísticas y a las investigaciones sobre los niños por diversas razones, ¿no? Aunque fue como con lo que se empezó la epidemiología, realmente es un grupo que se ha dejado de lado. Y fíjense, se siguen haciendo preguntas, ¿no? Interesantes como, oye, ¿y duermes lo mismo en fin de semana que entre semana? Antes de la pandemia se hizo esta investigación y se les preguntó, ¿a qué horas te duermes? ¿A qué horas te acuestas? ¿No? Le preguntaron a los adultos, no a los niños, obviamente. Y se formaron dos grupos, entre 11 años y casi 14. Ujú. Participaron un total de 355 niños, más o menos igual número de niños que de niñas, un poquito más niños pequeños que niños más grandes. Perdón, ¿qué se encontró? Que hay diferencias de sueño, fíjense. Entre semana, en el grupo de 11 años, duermen 8.8 horas y en fin de semana 10.3. Duermen más. Ajá. Pero resulta que duermen menos, más tiempo. En el grupo 2, fíjense, 8 horas contra 10. Nótese que conforme van creciendo va disminuyendo el tiempo de sueño en ambos grupos. Bueno, ¿y esto qué representa? ¿Qué significa? Bueno, lo recomendado para estos niños es entre 6 y 13. Para estos están más bien tirándole a esto. Es que deban dormir 12 horas. Y fíjense, ni en fin de semana las alcanza. Y para el otro, pues tampoco. En promedio están entre 1 y 2 horas menos en fin de semana y en promedio entre 3 y 4 horas menos de lo que deberían dormir. ¿Tendrá esto repercusiones? Pues este estudio se trató precisamente de saber si la falta de sueño estaba relacionada con la obesidad. Les puse esta imagen aquí, ¿no? Precisamente aquí es lo opuesto. Un niño con obesidad duerme menos, según este resultado. Y lo que sí se encontró es que hay una asociación entre la falta de sueño y la obesidad. México es un país que duerme poco, según los adultos. No sabemos respecto a los niños. Lo que sí sabemos es que hay muchos niños obesos. Y podríamos empezar a asociar, pues, qué es lo que nos está ayudando. No solamente es la ingesta de alimentos, sino también la falta de sueño. Otra manera de hacer preguntas respecto al sueño es utilizando técnicas pues, muy sofisticadas que requieren años de entrenamiento, ¿no? Y pues un pequeño grupo, ¿no? de personas puede hacernos estos estudios que son las polisomnografías. Básicamente es la manera más confiable, el estándar de oro, para responder muchas de las alteraciones. Es decir, solo con este estudio se puede hacer. Uno va a la consulta y es que dice, oiga, pues es que yo pensé que usted me iba a decir pues, qué debo de cambiar, no que usted me iba a hacer un estudio para determinar qué tenía. Pues fíjense que a veces dentro de esas 100 alteraciones aproximadamente, muchas de ellas se responden solo con un estudio de noche, ¿no? Este estudio se llama polisomnografía nocturna y aquí a los niños, me interesan a mí los niños porque es una población que se estudia poco, se juntaron niños que dormían pues, normal y niños que tenían alteraciones de activación como pesadillas, sonambulismo, terrores nocturnos, me despierto gritando, este tipo de niños.
niños. Se estudiaron a casi 90 niños, 46 niños con alteraciones, 43 sin alteraciones. Y la polisomnografía lo que permite es ver las etapas del sueño. Es un estudio, la verdad, muy interesante, muy bonito de ver y de entender. Y justamente lo que se encontró es que en una parte, en una forma de ver el estudio, se ven las etapas del sueño. ¿Y dónde se encontró la mayor diferencia? En el sueño, donde tenemos movimientos oculares rápidos. Es donde soñamos. Y justamente es donde hay mayor tiempo de sueño. Pasan más tiempo los niños que tienen estas alteraciones. Estas alteraciones son típicas de la infancia, aunque ahorita muchos adultos las presentan. Pero fíjense que hay diferencias, nada más aquí. En el sueño ligero hay diferencias también, no nada más en el sueño ocular, del movimiento rápido. Quiere decir que cuando uno compara a niños de similares edades con diferentes formas de dormir, donde una de ellas es problemática, porque los niños obviamente duermen mal, tienen miedo, pesadillas. Si encontramos diferencias, es decir, podemos responder específicamente, ¿no? A qué se debe y dónde está. Esto, por supuesto, nos ayuda mucho al tratamiento. Este estudio, por cierto, se hizo en la Clínica de Trastornos de la UNAM, ¿no? Donde ahí, el personal técnico es muy calificado, yo creo que de los mejores que existen. Preguntas que no son clínicas y que se hacen respecto a otros países para saber cómo estamos los mexicanos, por ejemplo. La somnolencia excesiva diurna es una consecuencia de diferentes alteraciones de sueño. Como vimos, ahorita podría ser por tener apnea del sueño, roncar, quedarse medio ahogado, tener insomnio o tener piernas inquietas. El chiste es que se compararon diferentes poblaciones y, por ejemplo, ciudades, ¿no? Como Monterrey, pues respecto a las otras, eh, no sé, California, por ejemplo, que es un estado, Monterrey, que es una ciudad. Fíjense la prevalencia, cuántos de los encuestados tienen somnolencia diurna excesiva, es decir, se andan quedando dormidos en todo momento. El 21%, 21.5, contra 6.7 en California, contra 9% en Finlandia. En Europa del Norte aumenta 14, en Inglaterra el 20 y Brasil el 18.9, Israel el 22, pero nadie como México para tener sueño durante el día. Ciudad de México, 31.5% de los encuestados tienen alteraciones de sueño alguna, de manera que en el día se andan durmiendo. ¿Qué repercusiones tiene esto? Pues se las puse aquí abajo, ¿no? Te andas quedando dormido mientras manejas, mientras haces algo tranquilo. Esto puede ser ver tele, estar escuchando algo, estar platicando. Hay gente que se te queda dormida mientras estás haciendo preguntas. Todo el día andas con la pila baja. Esto a veces se confunde con depresión. Estás trabajando y de repente pues te quedas dormido y pues te regañan, te corren, o no produces, o te sientes mal contigo mismo y haces dependencia. Me hubiera encantado poder encontrar una asociación entre cuánto café tomamos los mexicanos y qué tan bien o mal dormimos, porque también somos un país cafetalero, ¿verdad? En otras ciudades como Guadalajara, se preguntaron, oye, ¿y los adultos mayores cómo duermen? Hicieron unas preguntas interesantes como, ¿se despierta usted más temprano y ya no se vuelve a dormir? Y le dieron un código. Al despertar se siente cansado, se ha sentido lleno de vida y energía, tiene dificultad para dormir o conciliar el sueño, ha tenido dificultad para dormir de un jalón toda la noche. Fíjense, esta es muy, muy mexicana la expresión. Ha pasado noches inquietas o intranquilas. ¿Y qué encontraron? Que muchos tienen alteración, pero otros no en Guadalajara. Ajá. Por ejemplo, aquí el 24.4% pues se despierta demasiado temprano contra el 75%. Se despierta cansado, pues sí, el 30% contra el 70%. Estos son porcentajes complementarios, ¿verdad? Pues si no. ¿Se siente lleno de vida? Pues no, fíjate.
¿Tienes dificultad? Pues el 26%, ¿no? ¿Le cuesta trabajo dormir? Sí, fíjate, el 33%. Y paso, pues, algunas noches intranquilas. Estos que están en rojo son los que se definen personas con alteraciones o casos. Y después se hizo una relación de, ¿eres tú un caso? Y tiene que ver con tu sexo, tu edad, tu estado civil, tu actividad, tu escolaridad o alguna alteración del estado de ánimo como la depresión. Estos numeritos de aquí son el resultado de pruebas estadísticas. Para algunas preguntas hay diferencias, por ejemplo aquí, ¿no? En la N7 respecto al sexo. No nos dicen si es para hombres o para mujeres. Bueno, más bien, no lo mencionan. Con la edad, pues sí, ¿no? Pero el número de cantidad de síntomas tiene que ver con la edad. Donde sí se encontró contundentemente en todas las preguntas, ¿hay alguna asociación? Es decir, el que tú tengas esto se relaciona con otra cosa. Sí, la respuesta es la depresión. Los trastornos de sueño en el adulto mayor se asocian con depresión. Es común ver a nuestra población y es lamentable verlo. Población de adulto mayor marginado, abandonado, con mala salud, sin oportunidades. Bueno, eh, no es el tema, pero eh, dentro de las malas cosas que les pasan a los adultos mayores, a los que tienen estas alteraciones, es que cursan con depresión. Y fíjense que esto se llama comorbilidad. Los trastornos del sueño rara vez están solitos, siempre se acompañan de alguna otra, ¿no? Una de ellas, de las más importantes, son los trastornos neuropsiquiátricos, donde la ansiedad y la depresión juegan un papel importante. La verdad es que el insomnio está grave y grandemente asociado a la ansiedad y a la depresión. La siguiente alteración de sueño es la apnea, por relevancia es la apnea del sueño. Y puede ser de diferentes tipos, ya tendrán algunas charlas con expertos sobre esto, es más presente en hombres que en mujeres, más en adultos y en obesos y aumenta con la edad. Pero fíjense, aquí solo les quiero mostrar, ya son las dos últimas diapositivas, cómo se comportan los mexicanos con alteraciones de sueño que tienen otras alteraciones de salud. El SAUS es de esas que no viene solito. Ujú. Esta es la manera en la que se distribuye, ¿no? Pues espera cosas esperadas como hay más en zonas urbanas, hay más en las ciudades, se asocia a hipertensión, sí tiene que ver la obesidad, por ejemplo, 51%, ¿no? Más bien el 51% de los encuestados, 55,1% tiene obesidad y está presente en el 23% casi. Y está mayormente en los adultos a partir de los 20 años, ¿no? Sobre todo de los 40, donde ya hacemos menos actividad, es más probable. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas han cambiado? Puede uno preguntar, pero uno puede analizar para responder cómo dormimos los mexicanos. Resulta que para tener riesgo alto de SAOS, aquí se pone esto de RM, que es una razón estadística de proporciones para saber, oye, si tú eres hombre, ¿tienes posibilidad de tener esto? Sí, mira, el 7%. Y si lo corregimos por si eres urbano, por cuánta edad tienes y por si eres obeso y si fumas, pues sí, fíjate, aumenta del 7 al 21%. Si tú eres hombre, tienes riesgo de SAOS. Insomnio. Insomnio solito. Si eres mujer, tienes el 77% más probabilidad de tener insomnio. Pero si vives en la ciudad, conforme la edad y conforme engordas, del 77 al 88, 10% más corregido. Este es el riesgo para tener insomnio si eres mujer. Para dormir menos de 7 horas, bueno, pues si eres hombre, el 32%. Corregido, el 38%. Para dormir más, el 72% para mujeres, 63% para hombres. Obviamente este es el corregido. Y fatiga con sueño no reparador. Si eres, bueno, aquí no hay diferencias. Si eres mujer o si tienes alguna de estas características añadidas. Como ven,
Las preguntas del sueño uno las puede hacer así muy sencillas como, ¿duermes bien? ¿No? Y habrá mucho que investigar si duermes bien, pero por supuesto que hay mucho más que investigar si duermes mal. Y todas estas alteraciones de sueño, pues se hacen en centros especializados como la Clínica del Sueño, donde tengo la oportunidad de colaborar. ¿Y dónde se encuentra esta información? Fíjense que hay muchas revistas sobre sueño, pero hay pocas especializadas respecto a la epidemiología. El primer número salió en el 2009. Como les decía, la epidemiología es una área muy joven en alteraciones de sueño, en el área de sueño, perdón, para encontrar precisamente información sobre las poblaciones. Recientemente, no sé si el año pasado o este, porque no lo dice, acaba de salir esta revista que se llama Sleep Epidemiology. Es decir, el área es tan joven que al menos yo solo me encontré 2 revistas, probablemente haya más, ¿no? Pero probablemente no. Pero ¿en dónde encontrar estos datos de cómo dormimos en general? Las personas pueden encontrarlo en bases de datos especializadas. Y fíjense aquí, en esta de Sleep Epidemiology, están llamando para que todas las personas que tengan datos, sean investigadores que conozcan el sueño que les interese, puedan enviar sus comunicados y compartirlos con la población. Hace falta información, hace falta divulgación, hace falta que la gente tomemos conciencia de cómo dormimos y qué hacer para poder dormir mejor. ¿Qué significa dormir mejor? Pues tener una mejor calidad de vida, tener más vida, por supuesto, vivir muchos más años y tener más salud. Soy parte de un equipo, como les decía, de la Clínica de Trastornos de Sueño y a nombre de todos nosotros que hemos participado y muchos de los datos que les presenté son de nosotros y muchas opiniones son vertidas por nuestros expertos, pues les doy las gracias por su atención.